Lo primero que debemos de hacer es limpiar el soldador. Como vemos, el soldador está sucio, lleva escoria en su punta, por lo tanto limpiamos en una esponja humedecida en agua. Esto no limpia totalmente el soldador, por lo tanto lo que vamos a hacer es echar estaño en la punta y echando un poco más de estaño, ¿vale? Y lo volvemos a limpiar en la esponja. Esto hace que la punta se quede totalmente plateada y lista para funcionar. Para poder alargar el cable del ventilador, lo que tenemos que hacer primero es cortar el cable. Cortamos con unas tijeras. Bien, ahora el siguiente paso es perlar las puntas de los cables, de todos los cables, tanto del ventilador como del trozo que queremos alargar, como del otro extremo que hemos apartado. Bien, ¿cómo lo hacemos? Lo que hacemos es hacemos pequeños cortes, no muy profundos, simplemente que corten la parte de plástico, ¿vale? Y no el cobre que hay en su interior. Para eso giramos poco a poco el cable de derecha a izquierda para hacer los pequeños cortes en toda la superficie de la parte de plástico y después tiramos para separar la parte de plástico y quede visible el cobre que hay en su interior. Eso lo hacemos con todas las puntas. A continuación lo vamos a hacer a velocidad muy rápida, de tal manera que podamos ver cuál es el proceso, pero no perdamos mucho tiempo en la realización. Para el siguiente paso lo que utilizaremos es un mártir. Un mártir es un trozo de madera el cual es de desecho y no importa si lo quemamos con el soldador. Cogemos el ventilador, tenemos todas las puntas y ahora tenemos que estañar las puntas con estaño. Para eso lo que hacemos es coger el soldador y acercar la punta, que debe estar ya caliente, ¿vale?, al trozo de cable, ¿vale? Una vez que hemos calentado el cable de cobre, ¿vale?, acercamos el estaño para que se derrita y se pegue al cable. Eso lo deberemos de hacer con todas las puntas. Si tenemos un buen pulso, lo podremos hacer de manera directa, calentando directamente con el soldador el cable y echando el estaño que se derrita y se pegue al cable. Si no tenemos buen pulso, lo podemos hacer utilizando el mártir. Primero que tenemos que asegurarnos que todas las fibras del cobre que contiene el cable estén todas bien unidas y juntas, ¿vale? Una vez que lo tenemos, ya podemos estañar las puntas. Como este cable es corto y nos dificulta que esté encima del mártir, podemos utilizar cualquier herramienta que pese para mantenerlo firmemente apoyado y que no se nos mueva. Bien, para soldar lo que hacemos es apretar con el soldador contra el mártir el cobre. De esa manera calentamos sin ningún tipo de problemas el cable. Bien, una vez que está caliente, acercamos el estaño que se derrite, ¿vale? Y para que se propague por toda la fibra, lo movemos un poco, ¿vale? Limpiamos el soldador y hacemos lo mismo con el siguiente cable. Lo apretamos, eso quemará el mártir, pero no nos importa, ¿vale? Lo importante es que el cable se caliente y pueda aceptar el estaño que le estamos poniendo. Y con el tercer cable hacemos exactamente lo mismo. Lo que hacemos es apoyar firmemente contra la madera, ¿vale? Esto calienta el cable, acercamos el estaño que se derrite, ¿vale? Y por último lo que tenemos que hacer es propague todo el estaño por todo el cable. Y ya está. Bien. A continuación vamos a ver el proceso rápida para el resto de cables que tenemos que estañar.
por último podemos ver el resultado. En este paso lo que tenemos que hacer es dividir nuestra funda termorretráctil en 6 trozos que colocaremos en cada una de las uniones que vamos a realizar a posteriori. Estos cortes tienen que ser lo suficientemente largos para que toda la parte de cobre se quede dentro de la funda termorretráctil. Ahora que vamos a hacer la unión de todos los cables, lo primero que no se nos tiene que olvidar es meter las fundas termorretráctiles dentro de cada uno de los cables. Para cada unión meteremos una funda termorretráctil. La funda termorretráctil la llevaremos hasta el final, lo más alejado posible del cable. Esta funda se contrae cuando se calienta, por lo tanto es imprescindible que no le llegue el calor del soldador. Bien, una vez que tenemos todas las fundas metidas una en cada cable, lo que tenemos que hacer es establecer cómo vamos a hacer la unión. Como los cables tienen diferentes colores, vamos a poner cada uno de los cables con su color. Tenemos el problema de que uno de los cables no coincide, pues entonces utilizaremos el negro con el negro, el rojo con el rojo y el verde pues uniremos con el blanco. Una vez que sabemos cómo van a quedar situados los cables, empezaremos a soldar cada uno por separado. Bien, lo que tenemos que hacer es tener y dejar unidos firmemente durante un tiempo prudencial las dos puntas del cable. Para eso dejamos unidas las dos y ahora le vamos a aplicar calor. Al aplicar calor, el estaño se derretirá, ¿vale? Y se fusionará el estaño de uno de los trozos del cable con el otro y quedará una soldadura totalmente unida. Tenemos que prestar especial atención a que una vez que veamos que los dos cables están unidos, no mover los cables. Hasta que la soldadura no se enfríe y se solidifique, los cables todavía pueden perder en la unión. Bien, lo mismo que hemos hecho con el primer cable, hacemos con el segundo. Mantenemos fijamente colocados los dos cables y aplicamos calor. Este calor calentará el estaño que unirá los dos cables. Una vez que hemos terminado de aplicar el calor, es importante mantener en la misma posición los cables para que la unión se mantenga fija y firme. Bien, con el tercero deberemos hacer lo mismo. Bien, también es importante no coger los cables desde muy cerca, puesto que el calor se propaga por el cable y podemos quemarnos. Por lo tanto, mantendremos los dedos alejados del soldador para no quemarnos a la hora de calentar. Bien, una vez terminadas las tres soldaduras, vemos que ya están firmes. Estas soldaduras no las podemos dejar así, puesto que conducen la electricidad. Para protegerlas, lo que le vamos a poner es la funda termorretráctil. La funda termorretráctil se contrae al aplicar calor, por lo tanto la colocamos en su lugar, empezamos a aplicar calor con el soldador. Debemos de aplicar calor por toda la parte de la funda, ¿vale? Para eso movemos a derecha e izquierda el cable. No es necesario aplicar el calor con la punta del soldador. Cualquier parte del soldador que esté caliente hace que la funda se contraiga, por lo tanto resulta más fácil calentar la funda con la parte gorda que con la parte estrecha. De todas maneras, deberemos de tener cuidado de no tocar las otras partes del cable. Por ejemplo, en este caso, debemos de tener cuidado a la hora de contraer la funda de que ésta no se mueva. Bien, y por último hacemos el último cable, el rojo. Hacemos lo mismo, vamos calentando poquito a poco la funda y una vez que la tenemos puesta en su lugar, ¿vale? Ya calentamos un poco más y ya estaría toda la conexión bien hecha. Pues vamos a hacer lo mismo con la otra parte, ¿vale? Lo vamos a ver en velocidad rápida.
Bueno, y con esto comprobamos cómo ha quedado todo. Bien, aquí tenemos uno de los extremos, se ha quedado bien firme. Bien, ahí la tenemos. Bueno, y aquí podemos comprobar cómo hemos alargado el cable de nuestro ventilador unos 5 centímetros.